Hola, muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Bienvenidos a nuestro webinar de prevención y detección temprana de cáncer gástrico, evento organizado por el Grupo Área de Docencia del Instituto Nacional de Cancerología. Los objetivos de este evento el día de hoy son conocer la importancia que tiene el cáncer gástrico como problema de salud pública en el país, conocer la historia natural del cáncer gástrico, familiarizarse con los factores de riesgos para el cáncer gástrico, identificar aspectos relevantes de la prevención primaria y secundaria de cáncer gástrico, conocer la importancia de la clasificación de Olga como herramienta de estadificación de riesgo de cáncer gástrico, identificar el rol en prevención del cáncer gástrico dentro de los equipos de trabajo y comprender el carácter prevenible del cáncer gástrico. El webinar tendrá el siguiente temario. Vamos a hablar de epidemiología, historia natural, factores de riesgo, prevención primaria, prevención secundaria, estadificación de Olga, ejemplos de pacientes de trabajo diario. Quiero que todos nuestros asistentes el día de hoy nos escriban desde qué ciudades, desde qué instituciones nos están acompañando para poder saludarlos. Desde acá de la hermosa ciudad de Bogotá, con un frío bastante fuerte, pero pues para poder saludarlos a todos. También quiero que contarles que el webinar va a estar a cargo de un gran profesional en el área de gastroenterología, el doctor Ricardo Oliveros Huichel, el cirujano gastrointestinal y es profesor emérito del Instituto Nacional de Cancerología, un profesional que tiene gran trayectoria en todo el trabajo de cáncer gástrico en nuestro país, que nos va a acompañar el día de hoy. Entonces, quiero que por favor nos escriban y nos saluden desde qué ciudades, desde qué lugares nos están acompañando para poder saludarlos. Dana, muy buenas noches. Sigan por favor escribiendo. Quiero contarles que nosotros, como todos los webinars que realizamos, hacemos un pretest y un posttest. El pretest es para que ustedes puedan mirar más o menos cuáles son los temas que vamos a trabajar el día de hoy. No va a tener ninguna calificación, pero sí es importante que todos lo diligencien. En este momento vamos a poner en el chat de nuestro webinar el enlace para que por favor lo abran todos y lo comiencen a diligenciar. Mientras tanto voy saludando, nos está acompañando Aide del IMAP Perú, un saludo, nos acompaña Sara Jurado desde Armenia, Quindío, nos acompañan desde Barranquilla, Ivette Herrera, Santa Marta también nos están acompañando. Residente de cirugía de la Universidad de Sinú, Cartagena, que está rotando acá en Bogotá en nuestra institución. Dayana Guzmán, un saludo para Dayana. Marcela, buenas noches, nos acompaña desde Tunja. María Fernanda Santos, que nos acompaña desde Cúcuta, norte de Santander. También Elín nos acompaña desde Medellín. Diana Giraldo, que nos acompaña desde Armenia. Un saludo para todas las personas que se están conectando y nos están acompañando de diferentes lugares del país. Voy entonces a invitarlos a todos ustedes que por favor abran el enlace que acabamos de enviar en nuestro chat. Sigo saludando aquí a Viviana, que nos acompaña de Montería, nos acompaña Camilo desde Cauca, un saludo. Listo, entonces los invito a todos que por favor diligencien, abran el enlace que se les acabó de enviar a todos ustedes por el chat. Este consta de 10 preguntas. Yo las voy a leer con ustedes, pero la idea es que cada uno de ustedes la conteste a conciencia de acuerdo a los conocimientos que ustedes tienen y al final vamos a volver a hacer nuestro post-test, pero ya con el acompañamiento del doctor. Entonces, la primera pregunta es, la primera causa de mortalidad por cáncer en Colombia es cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer colon y recto, cáncer de mama o anteriores. El tiempo para la progresión entre el cáncer gástrico temprano o uno avanzado es de 5 años, 10 años, 8 años, 1 año, de 3 a 4 años. Nuestra siguiente pregunta es,
la carcinogénesis para el cáncer gástrico de tipo intestinal es la misma que para el cáncer gástrico de tipo difuso, ¿sí o no? Cuarta pregunta, la forma de estratificar el riesgo para el cáncer gástrico se hace a través de el tipo histológico, biomarcadores, historia clínica, el resultado de la patología o con la clasificación de Olga. Quinta pregunta, en Colombia el porcentaje de lesiones tempranas estadio 0 y 1 corresponden a un 50%. Sexto, el cáncer gástrico de presentación esporádica corresponde a un 25, 30, 50, 60 o 80%. Recuerden que es muy importante para nosotros que todas las personas que se están conectando en este webinar diligencien este pretest y también el posttest. Séptima pregunta. La prevención primaria está dirigida a el manejo del Helicobacter pylori, modificar los estilos de vida, solo el tratamiento del Helicobacter pylori o todas las anteriores. Ya vamos a volver a enviar el enlace de nuestro pretest para las personas que se están conectando en este momento, para que entonces, por favor, lo vayan diligenciando. Vamos a hacer acá, entre todos lo estoy leyendo, pero vamos a dejar unos minutos más abierto para las personas que han estado ingresando, lo puedan diligenciar todos. Nuestra octava pregunta es, ¿la prevención secundaria en el cáncer gástrico está dirigida a un diagnóstico temprano, manejo de lesiones premalignas, modificaciones de los factores de riesgos? A, B y C son correctas, A y B son correctas. Nuestra novena pregunta, con la utilización de las biopsias de antro, incisura y cuerpo se pretende aumentar el trabajo del patólogo, hacer una endoscopia más completa, tener un conocimiento más aproximado de la atrofia gástrica, poder estratificar el riesgo de cáncer gástrico. Solo B, C y D son correctas. La décima pregunta. Actualmente, el aspecto más importante frente al problema del cáncer gástrico, a su modo de ver, es aumentar el diagnóstico temprano de esta enfermedad, disminuir la carga de esta enfermedad, entender que el cáncer gástrico es una enfermedad completamente prevenible, que el tratamiento del Helicobacter pylori es de suma importancia en el manejo preventivo de esta enfermedad o todas las anteriores. Por favor, entonces, a todas las personas que se están conectando, que nos están acompañando, no se les olvide diligenciar el pretest, está en nuestro chat. Todas las personas que nos están acompañando en este momento, es muy importante para nosotros que ustedes diligencien este pretest y posteriormente el posttest, para que puedan obtener su certificado. Más adelante, al final de nuestro webinar, les vamos a decir cómo pueden obtener el certificado del webinar del día de hoy. Sin más preámbulos, entonces quiero invitar a nuestro doctor, el doctor Ricardo Oliveros. Doctor, muy buenas tardes. Sandrita, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Me dice si tengo la... Sí, señor, ya está compartiendo pantalla. Nos falta exponer la presentación. Me dice si está perfecto, sí. Doctor. Sí. Sí, señor, perfectamente. Bueno, buenas noches para todos. Muy complacido de estar nuevamente en esta tarea de el webinar de cáncer gástrico. Lo hago con mucho agrado, con mucho gusto y más perteneciendo al Instituto Nacional de Cancerología, que ha sido mi familia durante muchos años. Nosotros vamos a hablar de una patología que probablemente, digamos, es poco visible. Tal vez las características más importantes es que se diagnostica tardíamente, que para hacer un diagnóstico temprano existe
muchas dificultades, mucho trabajo, y una forma donde uno puede hacer el diagnóstico es a través de la endoscopia, que es una metodología que incluye pues, tiempo, gasto, tecnología, etcétera, etcétera, a diferencia de otro tipo de enfermedades o de otro tipo de cáncer. Cuando uno habla de los principios que hace la Organización Mundial de Salud para cuando uno está pensando que el cáncer gástrico es una enfermedad que puede ser, digamos, tratada como con sentido del tamizaje, de hacer screening, hay que cumplir ciertas condiciones. Estas son las condiciones que están establecidas por la Organización Mundial de la Salud, pero a mí me gustaría que ustedes se fijaran en dos aspectos importantes de esta lista. Uno es que la condición debe ser un problema de salud, esa es la primera condición. Y otro aspecto dentro de esta lista que es muy importante es que la historia natural de la enfermedad sea muy bien entendida. Cuando uno se enfrenta a algo, lo importante es saber cómo es, conocer la historia natural en términos generales, conocer con quién me estoy enfrentando. Y eso probablemente es una característica de las posibles indicaciones para uno pensar que el cáncer gástrico pueda ser una enfermedad que sea tamizaje. Entonces, una de las cosas que uno dice, ¿por qué tamizar? O sea, ¿por qué es la intención de hacer un diagnóstico temprano? Probablemente es porque la tamización es la única forma de diagnosticar el cáncer en estadios tempranos cuando el tratamiento es efectivo. Y volvemos a plantear lo mismo que mencionábamos en la diapositiva anterior, que uno entienda que el problema es un problema de salud pública, que uno conozca la cirugía, que conozca la historia natural, que exista un tratamiento que es efectivo, en este caso la cirugía, que definitivamente deben existir varias formas de tamización, en este caso probablemente la endoscopia y otras alternativas, y todo este esfuerzo debe estar dirigido a uno, a disminuir la mortalidad de la enfermedad, mejorar la supervivencia y sobre todo mejorar la calidad de vida de los pacientes. Estos son los 15 o 5 cánceres más frecuentes en Colombia para Globocan 2022. Ustedes ven en los hombres, el cáncer de estómago está ocupando el tercer lugar, en las mujeres está ocupando el quinto lugar y cuando uno mira tanto hombres como mujeres, el cáncer de estómago está ocupando el cuarto lugar. Una de las características seguramente que ustedes tendrán en cuenta es que existe en nuestro país algo que es muy importante que se llama la cuenta de alto costo. Y esta cuenta de alto costo para el año 2023 sacó esta información. Esta información tiene varias cosas importantes. Primero dice que el cáncer de estómago ocupa el quinto lugar, con un 4.2% de los casos nuevos reportados, que dice que generalmente la edad donde se diagnostica esta enfermedad son los 65 años, pero también es muy importante que casi la mitad de los pacientes se diagnostican en estadios avanzados, en estadios 4, y eso pues es lo que más preocupa cuando uno mira este tipo de enfermedad, los diagnósticos tan tardíos. Y el otro acompañante es que si la mayoría son avanzados, pues probablemente la terapia sistémica es el tratamiento más importante y solamente la cirugía se limita como a la tercera parte de los pacientes que tienen cáncer de estómago, sin poder uno precisar si la cirugía tiene carácter curativo o únicamente paliativo. Entonces, si uno mira estos datos recientes, uno pudiera decir, de cada 10 pacientes que nosotros vemos con cáncer de estómago en este momento en el país, probablemente 5 o 6 pacientes son estadios 4. Eso es un problema grave con esta enfermedad. 1 a 2 son estadios tempranos, es decir, como el 20%, y probablemente entre el 20 y el 30% correspondería a estados intermedios, estados 2 y estados 3, que probablemente son los pacientes que se puedan operar o llevar a cirugía. De estos estadios tempranos, probablemente algunos de esos se puedan manejar desde el punto de vista endoscópico. Pero para esta estadística de Globocan, si ustedes lo ven, el cuarto lugar, el cáncer de estómago, ocupa el cuarto lugar en orden de frecuencia después de mama, próstata, colon y recto, y estómago es el cuarto. Pero si uno mira la parte de la mortalidad, el cáncer de estómago es la primera causa de mortalidad en Colombia, por lo menos para el año 2022, y es muy probable que siga siendo lo mismo. Entonces uno llega a la conclusión que pues cumplimos otro requisito, es que el cáncer gástrico es un problema de salud pública y esto está muy colindante con esos principios o esas normas que exige la Organización Mundial de la Salud cuando uno piensa
que uno puede elegir alguna patología de tipo tumoral, como es el cáncer de estómago, para pensar que pueda ser candidato a ser una enfermedad que pueda ser incluida dentro de los programas de tamizaje. ¿Cuál es la tasa de incidencia que tiene Colombia para cáncer de estómago? La tasa de incidencia se considera que es de 17 por 100.000 habitantes, que se considera que es una tasa intermedia. Cuando uno habla de tasas altas, se está hablando de por encima de 20 por 100.000 y tasas bajas cuando uno habla por debajo de 10 por 100.000 habitantes. Entonces, la tasa de incidencia en Colombia, si uno lo mira globalmente, es una tasa intermedia. Sin embargo, uno puede tener varios sitios en el país donde podemos tener tasas de incidencia tan grandes, por ejemplo, como en la zona de Nariño, donde la zona montañosa puede tener incidencia de cáncer de estómago de 150 por 100.000 habitantes, y hay otras zonas, por ejemplo, que pueden ser de tasa baja, como puede ser de 6 por 100.000 habitantes en las zonas costeras. Esto habla de la diversidad de la tasa de incidencia, y generalmente cuando se mira el mapa de Colombia, casi que la distribución de los cánceres de estómago casi que tiene como el mismo mapa de las cordilleras, de las tres cordilleras, y entonces está relacionado con las zonas montañosas. Cuando uno habla de los cánceres de estómago, existen varias clasificaciones desde el punto de vista histológico, desde el punto de vista molecular, etcétera, etcétera. Pero probablemente lo que más importante que uno debe tener en cuenta cuando habla de cáncer de estómago es que el 80% de los cánceres de estómago son esporádicos. Es decir, la mayoría no tienen antecedentes familiares, no tienen antecedentes genéticos, no tienen otros antecedentes para explicar que tengan alguna etiología diferente. Casi siempre la mayoría son esporádicos. El 10% corresponden a los cánceres gástricos de presentación temprana, es decir, las personas que están por debajo de los 40, 45 años, y probablemente es un grupo que está como aumentando en número. El cáncer gástrico del muñón gástrico, que casi ya no se ve, pero que de todas formas la literatura habla que puede ser hasta de un 7%, y el cáncer gástrico difuso hereditario, que corresponde a un 3%. Este es el que ustedes seguramente cuando leen encuentran que existe una mutación de la E-caderina. Es decir, que muchos de los cánceres que uno ve dentro de la parte esporádica son de tipo difuso y no tienen las mutaciones genéticas de la E-caderina. Solamente este difuso hereditario corresponde al 3%. Por eso también dice muchos de los principios que es muy importante conocer la historia natural de la enfermedad. Yo creo que si uno conoce la historia natural de la enfermedad, sabe cómo abordarla, cómo enfrentarla, cómo diagnosticarla, cómo tratarla. O sea que la parte de la historia natural es muy importante dentro del entendimiento del cáncer de estómago. Esto es muy importante que ustedes lo tengan presente. La enfermedad comienza en un momento determinado y hay una serie de factores de riesgo que empiezan a aparecer cuando comienza la enfermedad. Llega un momento en que se va a diagnosticar la enfermedad en una etapa que se llama el cáncer temprano. Generalmente es un cáncer que compromete la mucosa y o tu mucosa independientemente del compromiso ganglionar. Generalmente el diagnóstico en este momento es posible con programas de tamizaje, de screening. Y si no se hace nada, pues probablemente la enfermedad progresa y pasa de un momento de ser temprano a una lesión avanzada, y esa lesión avanzada se establece cuando existe compromiso de la parte muscular de la pared del estómago, y generalmente ese tiempo, ustedes ven ahí, es de 34 a 43 meses, es decir, como 3 o 4 años, y es muy importante tener ese dato porque es un punto de partida para saber cuándo uno tiene que enfrentar todo lo que es la parte de la metodología de seguimiento de las lesiones premalignas. Llega un momento en que el paciente consulta al hospital, y cuando el paciente consulta al hospital generalmente tiene sintomatología, y cuando el paciente consulta al hospital generalmente ya es una lesión avanzada, es probable que tenga compromiso de la serosa y la enfermedad está, si es susceptible de algún manejo, desde el punto de vista quirúrgico, de manejo neoadyuvante, pero si no se hace nada tampoco en este momento, es muy probable el paciente tenga una sobrevida que generalmente, o una supervivencia que generalmente no va más allá de 2 años con estos pacientes. Entonces, este es como el panorama general, como el problema, como la progresión natural del cáncer gástrico, y hay momentos en que uno no sabe, por ejemplo, estos años determinados desde el comienzo de la enfermedad, cuánto pueda estar ocurriendo.
Es muy importante esto de cuando el paciente consulta al hospital, porque hay algunas anotaciones donde se dice que cuando el paciente presenta síntomas, es muy probable que estemos ya con muy poca probabilidad de que la enfermedad sea curable. Entonces, esto también es como otro, digamos, como otro panorama, otra visión desde el punto de vista de la historia natural. Existe una fase carcinogénica donde hay varios factores de riesgo. Ese periodo no es un periodo de simplemente de días o meses, es un periodo de años o de décadas. Y la mucosa, cuando es una mucosa sana, pasa a una gastritis crónica y eso establece lo que se llama la cascada de Correa, que si los factores de riesgo están incidiendo dentro de este tipo de cronología, el paciente va a aparecer con su enfermedad, cáncer temprano en un momento asintomático o sintomático generalmente correspondiente a lo que es un cáncer avanzado. Estos son los factores de riesgo que probablemente están mucho más relacionados con el cáncer de estómago. El que tiene mucho más peso y mucho más estudio es el Helicobacter pylori. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cómo el Helicobacter pylori ya se ha detectado que existe desde la infancia y cuando no se trata, pues tiene una serie de, digamos, de prevalencia y de acción sobre la mucosa gástrica durante muchos años. El tabaquismo, la persona comienza a fumar entre alrededor de los 14, 15 años. Si ese tabaquismo persiste, pues tiene mucha acción durante mucho tiempo, mucha latencia. La ingesta de sal, la ingesta de alcohol, los mismos hábitos alimentarios, la ingesta de frutas, la falta de ingesta de frutas y de verduras, es decir, los hábitos alimentarios. O sea que esta enfermedad es una enfermedad multifactorial. Algunas personas dicen que el Helicobacter pylori es necesario, pero no suficiente. Es decir, necesita como otros coadyuvantes para que la enfermedad aparezca y generalmente se detecta, como ustedes se dan cuenta, a los 65 años, donde están la mayoría de los porcentajes de cáncer de estómago. Entonces, esa fase carcinogénica está descrita lo que se llama para el cáncer gástrico de tipo intestinal. Sin embargo, para el cáncer gástrico de tipo genético, que es el tipo difuso, se ha mencionado que existen una serie de mutaciones a nivel de la mucosa para que haya algunas, digamos, alteraciones en lo que se llama la adhesión de las células de la mucosa y que permitan que establezcan una serie de lesiones que muy probablemente después con el tiempo se van volviendo intramucosas y en cambio de haber como exfoliación de de esas células, lo que hace es que hay como una fagocitosis de la misma mucosa y aparece la enfermedad casi que por debajo de la mucosa y eso hace lo que da la rigidez o la poca distensión de los pacientes que tienen estos cánceres de tipo difuso. Lo que sí se sabe es que el Helicobacter pylori parece que tiene tanto acción con el adenocarcinoma de tipo intestinal como el de tipo difuso, pero hay otras teorías, por ejemplo, la teoría de la desdiferenciación que tiene mucho que ver con el componente neuroendocrino, porque ya se han visto pacientes con cáncer gástrico difuso que tienen marcadores para elementos neuroendocrinos como la enolasa, como la cromogranina, para pensar que pueden tener otro tipo de etiología diferente a lo que ocurre con el adenocarcinoma de tipo intestinal, donde esta fase carcinogénica es lenta durante varios años y probablemente comienza muy tempranamente en la vida. Entonces, ¿qué pasa cuando uno ve al paciente en un momento de la enfermedad como un cáncer avanzado? Entonces, uno que la mayoría de nuestros pacientes, recuerden que el 50% están como en este punto, el trabajo se vuelve un trabajo curativo en muy poquito, un porcentaje muy pequeño y probablemente el manejo es mucho más paliativo. Eso es lo que es preocupante para esta enfermedad. Y lo que ocurre es que seguimos siendo como los, digamos, como pasivos frente a este tipo de problema, no tenemos ningún tipo de acción, no tenemos ningún tipo de reacción, y entonces, pues eso es realmente preocupante. Hace unos años tratamos de que la enfermedad fuera un poquito más visible, pero definitivamente ustedes se dan cuenta que hay mucho más visibilidad para otro tipo de cánceres y no para el cáncer de estómago. Entonces, siempre que uno está como en estos puntos, uno encuentra que dicen, no, 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 pues el cáncer es muy fácil diagnosticarlo tempranamente y cuando el cáncer se diagnostica, pues generalmente el paciente puede lograr su curación y eso es cierto. Si uno diagnosticara estas enfermedades tempranamente en la vida, pues seguramente el porcentaje de curación sería mucho más alta y los porcentajes de supervivencia serían mucho más grandes.
El programa es que los programas de tamización incluyen lo que es el manejo de la parte endoscópica, que es una tecnología que conlleva gastos y costos. Entonces, esto lo dice la literatura. Programas de tamizaje no son factibles en países con economías medias o bajas, donde la carga de la enfermedad es alta, y eso fundamentalmente porque existe como la necesidad de invertir o de generar mayor impulso económico a otro tipo de patologías que pues probablemente van a ser más importantes que el cáncer de estómago, y entonces no le damos importancia. Y no tenemos entonces cuál sería la tarea. Pues tendríamos que pensar que hay otros tipos de acción y cuando uno entiende la historia natural, uno puede pensar que de pronto podemos tener acción dentro de la historia natural antes de que aparezca el cáncer de estómago. Y eso es lo que nosotros llamamos prevención. Yo siempre menciono algo que a veces puede ser un poquito tedioso y molesto, pero me parece que es muy diciente. Yo tengo alguna lectura sobre un cardiólogo muy famoso, el doctor Valentín Fuster, y yo cuando leí algo de él, yo casi que entendí como lo mismo que le estaba pasando al cáncer de estómago. Haga de cuenta que el doctor Fuster estaba aquí en este punto, en el cáncer avanzado. Él veía a los pacientes con enfermedad coronaria avanzada, con accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera. Es decir, llegaba tarde a la historia natural de la enfermedad, y entonces él pensó que tratar pacientes con stent, con cateterismos, con cirugías cardiovasculares, derivaciones, etcétera, etcétera, modificar la dieta, controlar la diabetes, el sobrepeso, en este momento, pues no tenía mucha validez porque estábamos casi que al final de la enfermedad, y él pensó que uno debería trabajar era en este momento, antes de que apareciera la enfermedad, y él empezó a hablar de la prevención, y esa prevención es muy importante. Entonces, es como la parte símil, de una forma símil de hacer algo parecido con el cáncer de estómago, hacer prevención. Entonces, buscamos eso de la parte de prevención en cáncer de estómago y encontramos que existía mucha literatura respecto a la etiología y la prevención del cáncer gástrico. No se hablaba no solamente de la prevención como términos generales, sino de la prevención primaria y secundaria. Y entonces se establecen varias estrategias para el cáncer gástrico, y algún editorial de una revista portuguesa decía cáncer gástrico, una oportunidad para la prevención. Entonces todo eso nos llevó a pensar lo que dice este artículo: el cáncer gástrico es un candidato ideal para las estrategias de prevención. Entonces miremos ese aspecto, eso de la prevención. Ya entendemos cuál es la historia natural, entendemos que es un problema de salud pública y que no solamente nos tenemos que enfrentar como a la parte del ocaso de la enfermedad, sino que tenemos que actuar antes y dentro de la historia natural de la enfermedad. Entonces, la prevención primaria se refiere fundamentalmente a dos aspectos. Uno, que es reducir la transmisión del Helicobacter pylori, pero también su erradicación. Si yo erradico el Helicobacter pylori dentro de la parte inicial de esa cascada de correa, es probable que no progresemos a las otras condiciones premalignas. Y eso debe hacerse sobre la población general y sobre los grupos de alto riesgo, junto con las modificaciones de los estilos de vida. Y la prevención secundaria se refiere al diagnóstico temprano, por supuesto con endoscopia, y al manejo cuando uno hace las endoscopias, a identificar las lesiones premalignas como la atrofia y la metaplasia, la displasia, y al seguimiento de las lesiones premalignas. Entonces miremos que existe forma de hacer tamizaje pensando en prevención primaria y existe tamizaje pensando en prevención secundaria. Miremos qué ocurre en el mundo con los programas de tamizaje del Helicobacter pylori. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, Japón comenzó a hacer tratamiento del Helicobacter pylori en el año 2013, y 3 años después ya encontró que había una reducción en el 6% en la mortalidad con cáncer de estómago. Si ustedes se dan cuenta, ellos mencionaban hacer el diagnóstico, tratar la enfermedad, y probablemente entre más temprano se hiciera en la vida, debería tener mucho más efecto. En la República de Corea, este era el grupo de que se hacía screening, se hacía a través del test de aliento, y eso impactó en reducir la incidencia de cáncer gástrico. En China, desde el año 22, también este tipo de patología, este tipo de tratamiento de estrategia. Y en Taiwán, desde hace 30 años, empezaron en el 2004, perdón, 30 años, sino es la edad de comienzo de 30 años, comenzaron en el 2004,
intervalo de screening cada 2 años, lo hacían a través del test de aliento. Y lo más importante de todo es que se pudo establecer que existía una reducción en el 53% en la incidencia de cáncer gástrico y un 25% en la reducción de la mortalidad. Esto se lograron en grupos muy pequeños de pacientes, especialmente en una isla que se llama la isla de Matsu, que tiene el doble de incidencia de cáncer gástrico con respecto al país. Esto pues habla la alternativa de que si yo trato el helicobacter, pues estoy tratando de hacer una prevención hacia el futuro. Es decir, una forma de tamizaje con prevención futura es tratar el Helicobacter pylori en el grupo de población joven para evitar que la enfermedad aparezca mucho más tardía. En el año 2014, la IARC estableció como una política, como una estrategia, la erradicación del Helicobacter pylori para reducir el riesgo de cáncer gástrico con base en las políticas que se establecieron y lo que pudimos ver en estos pacientes de la zona de Asia. Esta es la cascada de Correa. Una vez que empieza ese proceso inflamatorio en la mucosa, pues la mucosa va teniendo una serie de desencadenamientos, que es lo que se llama la cascada. O sea, ¿qué significa la cascada? Que la cascada no se establece, no se detiene en un momento determinado, sino que es una cosa continua. Pues obviamente una forma de poder eliminar o de controlar esa cascada es tratar el Helicobacter pylori tempranamente en la vida para que el proceso inflamatorio no logre establecer cambios de gastritis y mucho menos de metaplasia intestinal. Entonces, entre más temprano se haga ese tratamiento del Helicobacter pylori, pues va a tener mucho más importancia. En el consenso de Kioto, se estableció que la gastritis por Helicobacter pylori era una entidad muy bien ya establecida y que el tratamiento, cada vez que uno diagnostique una gastritis por Helicobacter pylori, está casi con la obligación de dar tratamiento para el Helicobacter pylori. Ahora bien, si uno aprende de las otras estrategias que existen a nivel de estos países de la Asia, pues una de las cosas que ellos establecieron es que lo primero que fueron, que digamos que pudieron determinar fueron a través de unos consensos que el médico general no conocía el Helicobacter y mucho menos que no sabía tratarlo. Pues tuvieron que establecer durante varios años hasta que en el quinto consenso pudieron ver que el médico general estaba en capacidad no solamente de saber del Helicobacter pylori, sino que era capaz de diagnosticarlo y que era capaz de tratarlo. Y que no era solamente tratarlo en lo que se llama la primera fase, sino que el paciente que persiste la infección o que hace que haya no erradicación del tratamiento, está en condiciones también de utilizar los segundos y terceros esquemas. Y eso, por supuesto, tiene un gran impacto dentro de la parte de la salud pública. Bueno, ¿qué pasa con esos programas de tamizaje como yo los he mencionado? En Japón, un 6% de la reducción a los 3 años. En la isla de Matsu, 53% en la reducción de incidencia y 25% en la reducción de la mortalidad. Y también la prevalencia de infección por Helicobacter pylori está por debajo del 6%. Entonces, volvemos a mencionar prevención primaria y prevención secundaria. Entonces, la prevención secundaria, pues es casi que donde uno establece el tamizaje como digamos, como mentalmente uno lo establecía, es diagnosticar la enfermedad temprana. Pues uno mira también cuáles son los programas de tamizaje en el mundo, sobre todo en los países con alto riesgo, y uno se da cuenta que no existen en la parte occidental programas de tamizaje. Existen probablemente algunos intentos desde el punto de vista de hacer endoscopia en grupos, no sabemos si exactamente en grupos de alto riesgo, pero eso es lo que están haciendo. Pero cuando uno mira, usted encuentra que todos los países son de la zona oriental, Japón, Corea del Sur, China, inicialmente China comenzó en el año 2008 en las zonas rurales de alto riesgo y en el 2012 comenzó con las áreas urbanas de alto riesgo y Japón comenzó a hacerlo a través de los estudios de radiología o con estudio de vías digestivas altas, una radiología que se llamaba radiología indirecta y que permitía que si se encontraba alguna alteración, alguna engrosamiento de las paredes, un depósito de bario, alguna alteración en la superficie, alguna anormalidad, el paciente era enviado a endoscopia y de esos 100 pacientes que llevaban endoscopia, probablemente 13, 14 tenían alguna lesión temprana. Corea también empezó a hacer lo mismo, estudio digestivo y endoscopia. Corea hace mucho más endoscopia que estudios de radiología indirecta. China a través de la endoscopia y últimamente
China también lo hace a través de una cosa que se llama un cuestionario, que es lo que se conoce con los modelos de predicción de riesgo. Es importante mencionar que este grupo de la China, que es el que tiene probablemente la población más importante desde el punto de vista de cáncer de estómago, tenían unos grupos de población de muy alto riesgo. Entonces, necesitaban hacer endoscopia en un grupo de pacientes que era muy importante en número por la población china. Entonces, trataron de identificar dentro de esos grupos de alto riesgo, digamos, los pacientes que tuvieran mayor alto riesgo dentro de ese grupo de alto riesgo, y lo hicieron a través de esos cuestionarios que son modelos de predicción de riesgo. Ustedes ven en la literatura, encuentran, por ejemplo, los trabajos de Lida, todos son trabajos de la zona de China, CAI, Chabar, puntaje para hombre, puntaje para mujer. Si ustedes se dan cuenta, fundamentalmente a cada grupo de edad le van dando un puntaje. A medida que aumenta la edad, se le aumenta el puntaje. Si es hombre, mayor puntaje que la mujer. Y hacen también, si se tiene, ellos tenían en ese momento pues la determinación de los pepsinógeno 1 y 2 para poder determinar si el paciente tenía helicobacter y tenía atrofia. Ustedes ven aquí cuando el paciente no tiene helicobacter y tiene atrofia, pues probablemente ya tiene mayor severidad desde el punto de vista de atrofia y el puntaje va cambiando. Tabaquismo, sí o no. Ingesta del SAR, sí o no. Y podrían establecer unos grupos de bajo riesgo, de medio riesgo y de alto riesgo. Vuelvo a mencionar, dentro de los grupos que pacientes que tenían mayor alto riesgo, habían unos que tenían mucho, mucho mayor riesgo. Entonces, eso es lo que le dice a uno, oiga, ¿será que nosotros no podemos establecer alguna evaluación, establecer un score clínico para poder buscar la forma de estratificar el riesgo de cáncer gástrico en la población general? Entonces, esa es la pregunta, ¿es posible desarrollar y validar un score clínico basado en factores de riesgo epidemiológicos y clínicos para estratificar el riesgo de cáncer gástrico? Cuando ustedes ven estos factores de riesgo, está la edad, está el sexo, la atrofia, la infección por Helicobacter pylori, el tabaquismo, la ingesta de sal. Es decir, son factores de riesgo que son muy susceptibles de poder hacer en una evaluación de una historia clínica cuando se está pensando si se define o no la posibilidad de una endoscopia digestiva. Entonces, una escala de medición de riesgo podría tener esta información, edad y un puntaje determinado a medida que aumenta la edad, el sexo, el tabaquismo, la ingesta de sal, la ingesta de alcohol. En nuestro medio, la mayoría ya tienen una endoscopia y saben que tienen helicobacter o no tienen nunca. Y los antecedentes familiares o por lo menos de otro cáncer que también para algunos modelos está incluido. Entonces, esto es algo que nosotros llamamos como soñar a corto plazo, es si pudiéramos aplicar este score, pudiéramos por lo menos permitir orientar al diagnóstico endoscópico. Entonces, volvemos a hablar de la prevención primaria, prevención secundaria. Cuando nosotros estamos dentro de la historia natural de la enfermedad, y quiero que lo piensen de una forma práctica, yo estoy sentado en mi consultorio, me llega un paciente que me dice, la biopsia, me dice, el paciente dice, tiene una gastritis eritematosa antral, la biopsia dice que tiene algo de gastritis atrófica focal y tiene metaplasia intestinal en el 5 o el 8%. Entonces yo digo, el paciente está probablemente en este foco, en esta etapa. No ha tenido displasia, no tiene una metaplasia intestinal extensa, no tiene una atrofia extensa. Entonces yo puedo pensar que puedo estratificar el riesgo de acuerdo a su atrofia. Si el paciente tiene un cáncer avanzado, pues obviamente la enfermedad está en este momento. Entonces, cada vez que vemos un paciente y interpretamos la patología, debemos pensar en qué momento de la historia natural del paciente está. Y eso lo podemos establecer a través de la clasificación de Olga. Olga es una clasificación donde se mide o se estratifica el riesgo de cáncer gástrico, fundamentalmente basado en la atrofia del estómago. Entonces, cuando nosotros vemos que el paciente se le hace una endoscopia, casi que debemos exigir que el paciente deba tener una biopsia del antro, de la cara, de la curvatura menor, de la curvatura mayor y de la incisura, y una biopsia de la curvatura mayor y de la curvatura menor a nivel del cuerpo. Esta mucosa es antral y esta mucosa es oxíntica. La mucosa gástrica tiene aproximadamente unos 500 centímetros cuadrados. Tener una información de la condición de la mucosa gástrica
a través de una biopsita del antro es muy difícil. A través de 2 biopsias del antro es mucho más difícil. Pero si tenemos información por lo menos de 5 biopsias que comprometan el antro y el cuerpo, probablemente nosotros pudiéramos tener una información que es muy importante para el endoscopista y mucho más para el patólogo, pero muchísimo más para el paciente, porque eso define cuál es el seguimiento que deberíamos hacer a través del tiempo con ese paciente. Entonces, este doctor, el Máximo Ruge, que es un patólogo italiano muy famoso, estableció esto del Olga con la estratificación del riesgo individual para el estómago, para el paciente. Entonces, con esta clasificación de Olga, que uno debe exigirle al patólogo, se estratifica el riesgo y se establece el seguimiento para este grupo de pacientes. Entonces, cuando yo tengo un paciente, puedo establecer si el paciente tiene un Olga 0, un Olga 2, o un Olga 3 o un Olga 4. Y ustedes se acuerdan que para que pase un cáncer temprano a un cáncer avanzado, deben pasar de 3 a 4 años. Y si yo tengo un paciente que tiene un Olga, es probable que yo pueda tener la posibilidad, sin equivocarme, de que pueda hacer una endoscopia a los 5 años, sin tener miedo de que ese paciente vaya a tener un cáncer temprano. Si es un estado Olga 3, es muy probable que yo tenga que hacer un seguimiento más cercano, 2 o 3 años, para poder tener la certeza de que no me vaya, no llegamos a tener un cáncer avanzado. Entonces, la clasificación de Olga es un dato muy importante que el médico debe manejar en su trabajo diario con la información que le da el endoscopista y que le da el patólogo. Entonces, ¿qué hacemos como estrategia para trabajar en los grupos de alto riesgo? Esas zonas de población, por ejemplo, como de Nariño, que tienen 150 por 100.000 habitantes. Pues realmente ese es el grupo en el cual deberíamos valorar la ventaja o la utilidad de la endoscopia y valorar costo-efectividad. Ese grupo de pacientes también deben recibir tratamiento para el Helicobacter pylori, porque probablemente el Helicobacter pylori es el que tiene componente carcinogénico, y el grupo de población debe ser por encima de 40 o 50 años, es decir, por menos unos 15 años o 10 años antes de que piense uno que se va a hacer la presencia de la enfermedad, como ustedes ven en el promedio que se diagnostica de acuerdo a la cuenta de alto costo de 65 años. Ahora, ¿qué hacemos con los pacientes con riesgo bajo o riesgo intermedio? Digamos como grupos de población de menos de 10.000 o riesgo intermedio entre 10 y 20, como Colombia, como la tasa intermedia de Colombia. Entonces, la detección de cáncer gástrico debe dirigir a las personas que están en riesgo. ¿Cuáles son las personas? Por ejemplo, la persona que tiene infección por Helicobacter pylori, a los que tienen antecedentes familiares de cáncer gástrico, a los que tienen componente atrófico, pero de pronto no piensa que las personas de mayores de 50 años o las personas que fuman, que tienen ingesta de alcohol, etcétera, etcétera. Otra forma u otra estrategia es juntar la detección de sangre oculta con la detección del antígeno en materia fecal para el Helicobacter, y si es positivo, pues tener la posibilidad de hacer no solamente la endoscopia, sino también la colonoscopia como conjunto, como una estrategia conjunta para tanto el colon y recto como para el cáncer de estómago. Entonces, cuando uno dice, y la literatura se lo responde a uno, le dice, ¿qué hacer en regiones con tasas de incidencia intermedio? Primero, determinar los factores de riesgo, la edad, el sexo, el tabaquismo, la ingesta de alcohol, la ingesta de sal, la infección por Helicobacter pylori y los antecedentes familiares de cáncer gástrico o de otro tipo. Si ustedes lo ven, esto es lo mismo que hizo China, que se llama el modelo de predicción de riesgo, y de acuerdo a ese puntaje dice uno, este paciente es candidato a endoscopia digestiva alta. Si ustedes ven este artículo que está publicado en el Acta Gastroenterología Latinoamericana del año 24, dice aspectos claves en la prevención del cáncer gástrico, muestra una alta prevalencia de Helicobacter pylori, la incidencia de cáncer gástrico como en la zona montañosa de toda Sudamérica y de toda Latinoamérica, y establece que la prevención primaria, como que la diferencia entre menores de 40 años y mayores de 40 años. Menores de 40 años, eso que hemos hablado, tamizaje con relación al Helicobacter pylori, antígeno en materia fecal o test de aliento, si se detecta erradicar el Helicobacter pylori. Seguramente habrá algunos grupos de pacientes de estos a los cuales uno dice,
Bueno, habrá algunos que hay que tomar la decisión de la endoscopia. ¿Cuál será la decisión de la endoscopia? La edad, la ingesta de alcohol, la ingesta de sal, los antecedentes familiares, para tomar esa decisión, que este grupo no solamente sea el grupo en el cual estamos enfocados en la erradicación del Helicobacter pylori y de eliminar todos los factores de riesgo, sino que de pronto algunos pacientes en este grupo puedan tener también la posibilidad de manejo endoscópico. Cuando los pacientes están por encima de 40 años, entonces se habla del aprendizaje a través de la endoscopia de calidad, eh, endoscopias en subgrupos de alto riesgo, obviamente con seguimiento de acuerdo a la clasificación de Olga. Ustedes se dan cuenta, un paciente que tiene Olga 0,1 casi que no necesita seguimiento. Un Olga 2, seguimiento a 4 o 5 años. Y el Olga 3 y 4, seguimiento a 2 años. Esto casi que es como el resumen de lo que hemos hablado en relación a la prevención primaria y a la prevención secundaria. Ahora, ustedes ven seguramente muchos de ustedes no leen el tiempo. En mayo del año 2016, el tiempo estableció, decía cáncer gástrico, prioridad nacional. Ministerio de Salud impulsará una detección temprana como parte del plan obligatorio de salud. Por supuesto, es un montaje, esto no existe, esto no es cierto. Esto se montó y lo montamos de esta forma en una campaña que tratamos de que se llamara cáncer gástrico, hacerlo más visible, o sea, que pasara de la categoría de invisible. Si ustedes lo miran así por encima, hasta hace como unos 3 o 4 meses se dedicó un Día Mundial al Cáncer de Estómago cuando antes no existía, y existía un Día Mundial para todo lo que ustedes pudieran establecerse, el GIS, la hepatitis, el colon, el seno, ya para muchas cosas, pero menos para el cáncer de estómago, para que ustedes vean que existe la poca sensibilidad frente a este tipo de patología. Cuando uno mira estos artículos en las revistas, uno encuentra, por ejemplo, estas anotaciones. Cuando aparecen los signos y síntomas clínicos de una enfermedad, la intervención curativa es poco posible y revertir la enfermedad es poco probable. Claro, porque estamos en un momento en que el paciente, si ustedes de acuerdo a la historia natural, están consultando por síntomas en el hospital cuando la enfermedad probablemente está muy avanzada. La medicina preventiva mundial se ha centrado en la prevención primaria, cuyos objetivos generales es evitar la enfermedad promoviendo hábitos saludables y controlando los factores de riesgo que ya los hemos mencionado. Otro enfoque quizá más útil en las patologías es identificar los individuos con alto riesgo, es decir, hacer ese cuestionamiento de fuma, no fuma, ingiere alcohol, no ingiere alcohol. Ese tipo de encuesta casi siempre no es tan real. Yo últimamente lo he tratado de enfocarme y preguntarle a las personas si no, yo ya no fumo. Y es que no, hace 3 meses dejé de fumar, hace un año dejé de fumar. Probablemente el efecto del cigarrillo ya está hecho, como otros factores de riesgo. Entonces, por eso habla el cardiólogo de que los hábitos de comida no se modifican cuando aparezca la enfermedad. Los hábitos de vida deben modificarse desde la edad de la infancia, así como nosotros estamos tratando de erradicar el Helicobacter pylori en un momento temprano. Hay que enseñarle a los niños, a las personas jóvenes, a no fumar, a no tomar, y eso de modificar todo esto de la comida chatarra, etcétera, etcétera, pues es un avance grande dentro de todo este tipo de etiología de la enfermedad. La prevención del cáncer es enormemente rentable. Si uno invirtiera 100 millones de dólares en prevención, podría evitarse un ahorro en 100 millones de dólares en costos de tratamiento. ¿Y cuál sería la ventaja? Algo que lo mencionamos en el por qué tamizar. Porque uno, además de disminuir la mortalidad, se está mejorando la calidad de vida de los pacientes. No es lo mismo que una persona pueda tener su estomaguito hasta el final de su vida y no que empiece a tener todas las implicaciones de una gastrectomía, de un tratamiento, de la quimioterapia, de todas las complicaciones desde un momento en que se diagnostica para tener una carga de enfermedad muy importante, poca calidad de vida y retirarse de su trabajo, dejar de producir, ser una carga para la familia, etcétera, etcétera. La prevención primaria del cáncer mediante la erradicación o mitigación de los factores de riesgo modificables. Yo no puedo modificar la edad, pero sí puedo modificar el cigarrillo. Es nuestra mejor esperanza para reducir la carga futura del cáncer. Uno piensa que la educación es muy importante y la nutrición. Algunos artículos mencionan
que en los países europeos se da la cátedra de nutrición a nivel del colegio. Eso podría ser un aspecto muy importante para tener en cuenta, pensando en todos los factores de riesgo para enseñarle a las personas qué es lo que no deben comer y qué es lo que deben comer. Pues este programa que les he mencionado del cardiólogo tiene programas en el país, en Colombia, en conjunto con la Fundación Cardioinfantil, donde se les enseña a los niños qué deben comer y han tenido probablemente cohortes de seguimiento para pensar que las enfermedades se pueden evitar cuando se hace, digamos, enfoque preventivo desde los primeros años de la vida. Este es un artículo de la revista Lancet que dice prevenir el único camino a seguir, y eso es una verdad cierta. Conclusiones. ¿Es importante conocer la historia natural de la enfermedad? Por supuesto que sí. Es importante dar tratamiento para el Helicobacter pylori. Esto tiene probablemente muchas aristas, pero pudiéramos decir que cada vez que usted vea a un paciente con Helicobacter pylori sea asintomático, casi que el paciente debe recibir tratamiento. Saber qué es la prevención primaria y secundaria, que creo que quedan claro para ustedes. Y pensar que el componente de la estratificación del riesgo para un paciente está medido en la extensión de la atrofia, y esa atrofia debe estar ligada con la información que nos da el patólogo y el endoscopista. Siempre debemos pensar que el cáncer gástrico es una enfermedad susceptible de prevención, y probablemente este es como el algoritmo final. Debemos cambiar el panorama de esta enfermedad. ¿Y cómo se cambia? Pues hay que tener intervención, hay que pensar en el modelo de predicción de riesgo, hay que identificar los grupos de alto riesgo, etcétera, etcétera. Y eso es todo por lo que para ustedes. Si hay alguna pregunta, algún comentario, bienvenido sea. Usualmente no le creo nada a los hombres. Pero... Doctor, muchas gracias por su excelente intervención sobre cáncer gástrico y todo el temario que tuvimos el día de hoy. Las conclusiones muy importantes para todas las personas que nos están haciendo preguntas. No se les olvide pues escribirlas en el chat, y al final de la intervención el doctor nos va a dar respuesta. Doctor, antes de que vayamos con las preguntas y que todos nuestros invitados y nuestros asistentes que nos acompañan el día de hoy nos escriban las preguntas en el chat, hacemos el post-test. Sí, y claro, lo hagámoslo. vamos a comparar entonces con las preguntas. ¿Me dejas ver ahí el pretest? Y lo vamos a comparar con las preguntas, con las respuestas, perdón, de segundo, de nuestro de nuestro pretest. Entonces, para todas las personas que se conectaron, que están conectadas, por favor, en el chat enviamos el enlace para que se conecten a nuestro post-test. Voy a ir con la primera pregunta que dice: la primera causa de mortalidad por cáncer en Colombia es cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de colon y recto, cáncer de mama y ninguna de las anteriores. De acuerdo a nuestro pretest, nos dice que el 39% es cáncer de mama y el 24% es cáncer de colon, ninguna de las anteriores. Sí, la Doctor. respuesta es ninguna de las anteriores, ¿no? En incidencia, el cáncer de seno es el número 1, evidentemente, pero en mortalidad, el cáncer de estómago. Perfecto, doctor. Será ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. La mayoría en nuestro pretest sí nos dijeron que era cáncer de mama. Entonces, igual con todo lo que nos explicó el doctor, quedamos claro que la primera causa de mortalidad por cáncer en Colombia no es ninguna de los anteriores tipos de cáncer que tenemos acá. Seguimos con nuestra siguiente pregunta. El tiempo para la progresión entre un cáncer gástrico temprano o uno avanzado es de 5 años, 10 años, 8 años, 1 año o de 3 a 4 años. En nuestro pretest nos dice el 40% nos dice que es de 3 a 4 años, y sigue con el 32% que nos dice a 1 año. Sí, de 3 a 4 años. Perfecto, doctor.
La tercera pregunta es, ¿la carcinogénesis para el cáncer gástrico de tipo intestinal es la misma que para el cáncer gástrico de tipo difuso? ¿Sí o no? En nuestro pretest nos dice no el 42, el 84%. Sí, esa es la respuesta, no. Voy a hacer un paréntesis un momento para recordarle a todos nuestros asistentes que en el enlace, en el chat, hemos enviado el enlace para que por favor lo diligencien. Este es necesario y obligatorio para que puedan obtener su certificado. Entonces, por favor, para que todos entren y lo diligencien. Seguimos con nuestra cuarta pregunta, doctor. La forma de estratificar el riesgo para el cáncer gástrico se hace a través de el tipo histológico, biomarcadores, historia clínica, el resultado de la patología con la clasificación de Olga. En nuestro pretest nos dice el 42%, que es con la clasificación de Olga, seguido con el 30%, el tipo histológico. Sí, Olga, esa es la respuesta. Muy bien, doctor. Quinta pregunta, en Colombia el porcentaje de lesiones tempranas estadio 0 y el 1 corresponde a un 10%, 50%, 30%, 80%, 25%. En nuestro pretest dicen nuestros asistentes que es el 46%, nos dice que es el 10%, seguido con el 26% de personas nos dicen que es el 30%. Yo creo que es el 10%, esa es como la respuesta. Perfecto. En nuestro pretest tuvimos que solamente un 10% de todos nuestros asistentes dijeron que era el 10%, doctor. Bueno. Listo. El sexto, el cáncer gástrico de presentación esporádica corresponde a un 25, 30, 50, 60 y 80%. En esta pregunta nos dicen que el 32% nos dicen que es el 25%. Seguida de el 22% con el 80%. Esa es la respuesta, el 80%. Perfecto. Séptima pregunta, la prevención primaria está dirigida a manejo del Helicobacter pylori, modificar los factores de riesgo, modificar los estilos de vida, solo el tratamiento del Helicobacter pylori y todas las anteriores. Tenemos un 41%, el 82% con todas las anteriores. Sí, es todas las anteriores, está bien. Muy bien. Cuarta pregunta, la prevención secundaria en el cáncer gástrico está dirigida a un diagnóstico temprano, manejo de lesiones premalignas, modificaciones de los factores de riesgo. A, B y C son correctas, A y B son correctas. En este nos dice el 54% que A, B y C son correctas. Yo creo que esta respuesta, digamos, puede ser A y B o A, B y C. O sea, yo creo que se aceptan las dos, ¿no? Perfecto. Prevención secundaria, pues sería, digamos, diagnóstico temprano y manejo de lesiones tempranas, pero siempre hay que pensar que hay que modificar los factores de riesgo. Muy bien, doctor. Novena pregunta, con la utilización de las biopsias del antro, incisura y cuerpo se pretende aumentar el trabajo del patólogo, hacer una endoscopia más completa, tener un conocimiento más aproximado de la atrofia gástrica o poder estratificar el riesgo de cáncer gástrico. Nos dice que el 36, bueno, las solo B, C y D son correctas, entonces el 71% nos dice que solo B, C y D son correctas. Yo creo que aló. Así, doctora, ahí lo escucho. Sí, esta pregunta, digamos que también puede ser B y C y D, o sea, todas las cosas están mencionadas, ¿no? Perfecto, doctor. Sí. ¿Pero qué, doctor? Pero sería la última. Es que, La última, solo B, C y D. Perfecto, exactamente. doctor. La última pregunta. Actualmente el aspecto más importante frente al problema del cáncer gástrico a su modo de ver es aumentar el diagnóstico temprano de esta enfermedad, disminuir la carga de esta enfermedad, entender que el cáncer gástrico es una enfermedad completamente prevenible, que el tratamiento del Helicobacter pylori es de suma importancia en el manejo preventivo de esta enfermedad
o todas las anteriores. Tenemos un 84% con todas las anteriores. En la última, sí, todas las anteriores. Muy bien, doctor. Ya tenemos varias preguntas importantes para todos nuestros asistentes. Diligenciar este post-test, ya lo diligenciamos con el doctor todos juntos. Las personas que todavía no lo han diligenciado, por favor, diligenciarlo, ya que es muy importante para nosotros que ustedes diligencien este post-test para que puedan obtener el certificado. Doctor, vamos a iniciar con el tema de las preguntas. Tenemos bastante preguntas. Entonces, un segundo. Dice, Dana Colina dice, me han enviado antibiótico, pero no veo mejoría. Espéreme a ver si acá hay más. Dice, Doc, yo tengo una pregunta. Tengo Helicobacter pylori. Me han enviado antibiótico, pero no veo mejoría, aunque me han hecho el examen y me sigue saliendo positivo. ¿Qué debe hacer en ese caso? Sí, esa es una pregunta pues muy buena, pero digamos que eso es lo que ocurre casi que a diario dentro del ámbito que uno ve de los pacientes, ¿no? Muchos pacientes tienen el Helicobacter pylori, les dan tratamiento, algunos se mejoran, otros no se mejoran, eh, otros cuando se mejoran y quieren saber si tienen el Helicobacter, le hacen algunas pruebas confirmatorias como el test de aliento, algunos les da negativa, otros les da positiva. Entonces uno tiene una gama de, digamos, de posibilidades en este momento. Si el paciente sigue sintomático y tiene el Helicobacter, pues probablemente necesita un tratamiento de segunda línea. Si el paciente persiste a pesar del tratamiento de segunda línea, existen tratamientos de tercera línea. Y existe la posibilidad también de tomar muestras para hacer cultivos y dar tratamientos específicos. Digamos que eso es como lo más exótico que existe. Lo otro que puede existir es que el paciente reciba tratamiento y se vuelva asintomático, pero alguien dice, no, es que quiero saber si el paciente se erradicó la bacteria, le hacen un test de aliento y el paciente puede volver a dar positivo. Entonces, ¿se da o no se da tratamiento? La mayoría de las personas viven con mucho temor porque han entendido que el Helicobacter tiene que ver con el cáncer y entonces quieren que la prueba sea negativa. Entonces, existe la posibilidad de dar otro tratamiento a pesar de que el paciente esté asintomático. Y la otra cosa que puede ocurrir es que el paciente que recibe tratamiento, que se negativiza con una prueba, con un test de aliento, la posibilidad de que el paciente vuelva a reinfectarse, por lo menos en nuestro medio, es muy alta. Entonces, esas son las gamas de las posibilidades que pueden existir. Ok, perfecto. Laura nos pregunta, en los jóvenes que existe mayor prevalencia de la hidrología difusa, que es más agresiva, ¿cómo sería la prevención que se detecta en estadios avanzados? No entiendo la pregunta. ¿Hidrología? ¿Será que está escrito mal? Yo creo, doctor, no sé si Laura nos puede de pronto levantar la mano. Así yo lo que hago es abrir el micrófono. Yo creo que es histología difusa, pero si quiere Laura nos podría hacer levantar la mano para abrirle el micrófono y que nos haga la pregunta. O la vuelva a escribir. O la vuelva a escribir, exactamente. Sigo acá. Natalia. Sí, bueno, ya está Laura, entonces vamos a permitirle el ingreso. Laura. Laura, por favor, puede abrir micrófono. Aló. Buenas noches. Buenas noches, Laura. Buenas noches, gracias por el webinar y por la charla, estuvo muy interesante. Mi pregunta es, en las personas jóvenes, digamos 20, 30 años, donde pues según los estudios se ha encontrado una mayor prevalencia de la histología de cáncer gástrico difuso. Pues que tiene un mecanismo de aparición y de agresividad mayor en estos pacientes donde pues no es acostumbrado ver en la consulta médica pues diaria o el manejo que se les da en primera línea, de pronto inhibidor de bomba de
de protones o en ocasiones se les realiza el test o las pruebas de tamizaje inicial. Ya una vez cuando consultan con síntomas, esos pacientes pues ya es un cáncer gástrico muy avanzado. Eh, digamos, ¿qué estrategia se plantea para este grupo etario de alto riesgo? Sí, esa pregunta es muy interesante. Primero que todo, le cuento lo siguiente. Si uno busca información sobre cáncer gástrico difuso, la información es muy pobre porque el, casi que todo se enfoca como al adenocarcinoma de tipo intestinal. Cuando uno revisa todos los artículos de la parte ¿Cuántos de llevan difusa, menos tres? uno encuentra que el cáncer gástrico de tipo intestinal parece que estuviera disminuyendo y el cáncer gástrico de tipo difuso estuviera aumentando, especialmente en las personas jóvenes, como dice la doctora Laura Alejandra. Entonces, uno dice, ¿cuál es la estrategia para poder diagnosticar el cáncer gástrico temprano? Muy difícil, porque este cáncer no sigue la cascada de Correa, sino cuando la mayoría de las veces uno diagnostica al paciente, uno encuentra que el paciente tiene una enfermedad muy avanzada y casi siempre el paciente, casi siempre es una mujer, casi siempre es una mujer joven y casi siempre las enfermedades están muy avanzaditas. Ahora, cuando uno tiene esos grupos de familia, o sea, si el paciente definitivamente tiene un componente familiar y uno hace digamos, un estudio desde el punto de vista familiar como para poder hacer diagnóstico temprano en los familiares del paciente que ha tenido la enfermedad para pensar que tenga algún componente genético, casi siempre se puede encontrar alguna lesión y si el paciente puede caer dentro de la categoría de esos que tienen mutación de la E-caderina, pues tiene la posibilidad de que se haga algún tipo de manejo como profiláctico, que en estos casos es la gastrectomía total. Ahora, esos casos son muy escasos. Yo le comentaba siempre a las personas cuando hablábamos del cáncer gástrico difuso, que yo cada vez que veía a un paciente joven en el instituto y uno buscaba por todas partes si era que correspondía al cáncer gástrico difuso hereditario, hablaba con los genetistas, buscábamos la forma de a ver si le podíamos hacer la mutación de la E-caderina. Le cuento que yo nunca vi en el instituto un paciente y lo buscamos y lo buscamos que tuviera una mutación de la E-caderina. O sea, ese paciente que yo creo que corresponde a ese 3%, no lo vi nunca. Cuando yo hablaba con mis colegas me decían, no, si nosotros tuvimos varios. Entonces yo decía, pues hay que publicarlos porque eso es lo que nos enseña dentro de la parte de la información, pero yo nunca los vi. Ahora, lo que dice la doctora Laura Alejandra es muy cierto. Esta enfermedad no tiene forma de prevenirse, desafortunadamente. Y yo creo que la mayoría de esos pacientes difusos son los que yo les mencionaba a ustedes, que son los esporádicos, dentro de ese 80% que corresponden a carcinomas de tipo difuso esporádicos, que no tienen antecedentes familiares, que no tienen la alteración de la mutación de la E-caderina, y por eso uno no puede hacer seguimiento dentro del grupo familiar. Pero desafortunadamente la enfermedad es muy avanzada. Los pocos casos que uno puede encontrar tempranos son pacientes que de pronto le tienen una lesión que sangró y entonces hace que el paciente consulte y se hace una endoscopia. Yo he visto pacientes, por ejemplo, jóvenes mujeres que se han sangrado, les han hecho una endoscopia y les encontraron el carcinoma de tipo difuso y se les ha vuelto a hacer endoscopia y no se les encuentra nada, no se les encuentra nada en los seguimientos. Entonces uno dice, hay que quitar un estómago de estas mujeres cuya biopsia fue una biopsia previa de un adenocarcinoma difuso que cicatrizó, a veces sí y a veces no. Pero ese es, digamos, es como ¿cómo se llama? Como la vida real de lo que uno está viviendo todos los días, ¿no? Perfecto, doctor, muchas gracias. Acá tenemos a Natalia que también nos está preguntando, pero es más tema paciente. Ella tiene una gastritis atrófica, le hicieron endoscopia y después le diagnosticaron un tumor neuroendocrino gástrico de bajo grado, con todos los marcadores positivos. Posteriormente le realizaron un PET, este salió negativo. Ella nos pregunta, ¿esto se puede convertir en un cáncer gástrico? Sí, esa también es una buena pregunta. Mire, cuando uno revisa, digamos, cómo es la fisiopatología para que un paciente tenga un tumor neuroendocrino, generalmente los pacientes que tienen atrofia en el estómago, si tienen atrofia tanto del cuerpo como del antro, pues es muy probable que tengan
por mecanismos de esos de feedback, tengan los niveles de gastrina elevados. Cuando no hay ácido en el estómago, la gastrina trata de estimular las células parietales para que liberen o para que produzcan gas a través también del grupo de las células enterocromafines. Las enterocromafines también tienen receptores para la gastrina. Entonces, cuando las células enterocromafinas tienen mucho estímulo por la gastrina, crecen y de esas células enterocromafines aparecen los tumores neuroendocrinos. Ahora bien, los pacientes que a veces, dentro de las teorías que existen para el carcinoma difuso, existe lo que se llama la desdiferenciación. Entonces, hay pacientes que tienen tumores neuroendocrinos y por la desdiferenciación de pronto terminan haciendo lesiones de tipo difuso. Entonces, se menciona que probablemente los carcinomas difusos pudieran tratarse a veces de lesiones que inicialmente fueron neuroendocrinos. ¿Y cuál es el argumento? Que cuando se hacen las titulaciones o los marcadores para tumores neuroendocrinos, se encuentra la enolasa, la cromogranina, dentro de esa patología, de la patología del carcinoma de tipo difuso. Entonces, ahí es donde uno piensa que existe el fondo tanto de la hipergastrinemia como del tumor neuroendocrino dentro de la etiología para el cáncer de tipo difuso. Ahora, eso son teorías. Anteriormente, cuando uno revisaba, pues nadie mencionaba que muchos pacientes de pronto difusos habrían podido ser neuroendocrinos. Pero también uno ve que hay pacientes que reportan difuso con componente neuroendocrino. Entonces, eso es lo que hay que, por eso digo yo que son teorías. Ahora, existe el otro componente que es cuando el paciente tiene tanto atrofia del antro como del cuerpo, que no produce ácido, que es lo que se conoce con el nombre de la atrofia corporal, que es otro tipo de enfermedad que es la gastritis atrófica, que también tiene posibilidad autoinmune, que tiene la posibilidad también de que los pacientes con seguimiento puedan desarrollar cáncer gástrico. Estos pacientes se catalogan como Olgas 3, Olgas 4, y son los pacientes que hay que seguir porque pueden tener ese componente de autoinmune, porque tienen anticuerpos contra las células parietales positivos, y entonces son los que definen la posibilidad de que en un paciente atrófico se desarrolle un cáncer de estómago. Doctor, hablando del tema, entonces acá nos hacen la siguiente pregunta. Dicen, un reporte de patología con atrofia grado 1 asociado a metaplasia intestinal, ¿cuál sería el seguimiento? Él dice, ¿sería cada 2 años endoscopia o cómo sería ese seguimiento? Hay que clasificarlo de acuerdo al Olga, o sea, el patólogo debe estar en condiciones, si se tomaron las biopsias delante del cuerpo y de la incisura, el patólogo debe decir al clínico, decirle, es un Olga 1, un Olga 2, un Olga 3, un Olga 4. Olga 0, 1, casi que no necesitan seguimiento. Olga 2, cada 5, cada 4 años. Olga 3, Olga 4, cada 2 y cada 3 años. Muy bien, doctor. Nos hacen la siguiente pregunta. Andrea Ortega, buenas noches. De cara a la situación actual del sistema de salud y entendiendo que el tema del tamizaje impacta en costos, ¿hay alguna estrategia que se pudiera implementar para empezar a captar los pacientes e impactar para lograr metas de estadías tempranos? Sí, esa pregunta también es muy interesante y es tratar digamos, de recopilar lo que mencioné yo dentro del webinar. Es que nos dan dicen, evidentemente hay que hacer tamizaje, pero no hay tamizaje, o sea, no. Hay que hacer, pero no existe. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? ¿Nos quedamos quieticos nosotros como médicos? No. Lo que yo les proponía es que hay que tratar de establecer algún modelo, un score, un modelo de predicción de riesgo. Y ese modelo de predicción de riesgo se fundamenta o se basa en la identificación de los factores de riesgo. Entonces, hay que pensar en el grupo etario. Entonces, ¿qué edad tiene el paciente? Si tiene más de 50 años, digamos, necesita casi que un endoscopio. Si el paciente fuma, con mayor vera, debe tener un endoscopio. Si el paciente toma, debe tener. Si el paciente tiene mala ingesta de fruta y verdura, debe tener un endoscopio. Si el paciente tiene antecedentes de infección por Helicobacter pylori, debe tener. Entonces, el ejercicio, que yo sé que es muy complejo para el médico a veces, pero es muy simple, es tratar de hacer 5 o 6 preguntitas como para uno poder tener la decisión de decirle si usted amerita que se haga un endoscopio. Ese es el trabajo que debe hacer el médico general para tratar de identificar qué grupo de población, digamos entre comillas,
se debe considerar de alto riesgo, a pesar de que viva en una zona de bajo riesgo, por decirlo de alguna forma, para que ese paciente sea candidato a una endoscopia. O B, el paciente que menor de 40 años, de pronto sumando esos factores de riesgo, a pesar de que no tenga la edad necesaria, pueda también ser candidato a ese trabajo desde el punto de vista endoscópico como estrategia. Pero es muy importante identificar los factores de riesgo. Nosotros hicimos una publicación hace unos años en el cual la mencionaba, el título del artículo que lo pueden encontrar en la revista Colombiana de Gastroenterología es factores de riesgo. ¿Cuál es su papel? O sea, ¿cuál es el papel? O sea, ¿por qué existen esos factores de riesgo? ¿Para qué? O sea, ¿por qué? Porque la mayoría de nosotros probablemente ni siquiera nos preguntamos, desafortunadamente. Entonces, la pregunta que hace la doctora, eso o el doctor, es muy importante que lo traduzcamos en nuestro trabajo diario. Saber cuáles son los factores de riesgo que ese paciente tiene para definir la conveniencia o no de eso. Ahora, entre comillas, hacer un modelo de predicción de riesgo implica tener un grupo de pacientes de población muy alto para poder tener la predicción o la utilidad, saber si ese modelo que estoy proponiendo de pronto pueda tener utilidad, pero para eso necesitamos aplicarlo en un grupo de pacientes grandes y hacerlo lo que se llama validar un modelo de predicción de riesgo, que eso es lo que estamos tratando de ver si lo podemos desarrollar. Doctor, aprovecho también para invitar a todos nuestros asistentes y contarles pues que el Instituto Nacional de Cancerología realiza unos cursos virtuales. Estos pueden ustedes ingresar a la página web del Instituto Nacional de Cancerología, pueden inscribirse, esto es cursos totalmente gratuitos, certificados para todos nuestros médicos de primer y segundo nivel de atención. Para lo que dijo el doctor, es muy importante para nosotros como Instituto Nacional de Cancerología que todos nuestros profesionales de la salud de primer y segundo nivel tengan las competencias claras para tener para que nos aporten y nos ayuden a tener una detección oportuna de esos pacientes que están en los diferentes lugares del país y pues que no de pronto tienen ese acceso de una con un especialista. Entonces, que ese médico general pueda conocer esas bases fundamentales e importantes para hacer una detección oportuna. Entonces, los invitamos para que también se inscriban a nuestros cursos. Tenemos de cáncer gástrico, colon y recto, de cuello uterino, de mama, de diferentes otros tipos de cáncer, que es muy importante que todos ustedes pues se puedan inscribir y recuerden que es un curso totalmente gratuito y certificado por el Instituto Nacional de Cancerología, entonces para que por favor lo hagan. Doctor, aquí la doctora Valentina Zuluaga nos da aclaración a lo que nos preguntó sobre el tema del reporte de la atrofia grado 1 asociada a la metaplasia, y entonces ella aquí nos manifiesta que el problema es, un segundo, dice, el problema es que el reporte de la biopsia en el Quindío el patólogo no la realiza con la clasificación de Olga. Ese es otro problema. Mire, yo le cuento a la doctora Valentina que hace unos años, cuando no existía el Olga, pues imagínense el problema que uno tenía. Entonces, en esa época, todos los pacientes que tenían metaplasia intestinal, incluso del antro, terminaban en endoscopias de una forma muy repetitiva. Eso de la clasificación del Olga tiene un fundamento muy importante. Hay un trabajo del doctor William Otero, donde hace la aplicación del Olga en un grupo de pacientes, digamos, de forma retrospectiva, y encuentra que por lo menos el 70 y pico, 80% de los pacientes no necesitaban la endoscopia. O sea, para que se dé cuenta, una metodología que es tan importante para poder diagnosticar la enfermedad, la estamos, digamos, malgastando porque estamos haciéndole seguimiento a unos pacientes que no necesitaban seguimiento. La atrofia en el antro o la metaplasia en el antro no tiene tanta importancia como cuando el individuo tiene atrofia y metaplasia en el antro y en el cuerpo. Porque una atrofia del antro puede ser un Olga 1. Un paciente que tenga atrofia en el antro y en el cuerpo puede ser un Olga 3. Eso depende de la severidad de la atrofia tanto en el antro como en el cuerpo. Por eso es tan importante el Olga. Entonces, si el patólogo no lo hace, hay que mandarle las biopsias a otro patólogo que sí lo haga. Muy bien, doctor.
Lady nos pregunta, tengo un paciente con cáncer gástrico en estadio 3 en manejo con esquema FLOT o FLOT-FOS. ¿En cuánto tiempo posterior al inicio de la quimioterapia se puede llevar nuevamente a la laparoscopia y a gastrectomía en caso de ser necesario? Esa pregunta es para un cirujano como yo. Generalmente esos pacientes se llevan después de 3 ciclos, 3, 4 meses después. Obviamente es importante que el paciente haya tenido una laparoscopia, ojalá previa, o sea, después de su diagnóstico. Seguramente con esa laparoscopia se tomó la decisión de dar tratamiento neoadyuvante con intención de que el paciente fuera llevado a cirugía para resección. Eso es, digamos, una de las modalidades de tratamiento y casi que es el tratamiento convencional en este tipo de pacientes. El tiempo generalmente puede variar, pero generalmente puede ser 3, 4 meses después de 2 o 3 ciclos de quimioterapia. Perfecto, doctor. Creo que no tenemos ninguna otra pregunta, doctor. Quiero recordar importante para nosotros que diligencien el post-test, porque sin el post-test no van a poder tener el certificado. Adicionalmente, ahorita en el chat les vamos a volver a enviar nuestra encuesta de satisfacción. Es importante que diligencien la encuesta de satisfacción porque también es la única manera con nuestro post-test que ustedes van a poder tener el certificado del webinar de hoy. Importante que en la encuesta de satisfacción diligencien nombre completos de manera correcta y correo electrónico, ya que en nuestros webinars anteriores hemos tenido algunas complicaciones con nuestros asistentes porque no digitan bien o el correo o el nombre, entonces queda mal el certificado y el correo pues no les va a llegar el certificado nunca al correo porque nos están diligenciando mal el correo electrónico. Entonces, por favor, diligenciar bien el correo y bien los nombres y los datos para nosotros es muy importante y cualquier sugerencia que ustedes tengan frente a nuestros webinares para nosotros también es muy importante para pues mejorar cada día más y poder darles una excelente presentación de nuestros webinares y con todos nuestros profesionales que son de alto nivel académico. Doctor, no sé si quiera decir algo adicional en este webinar. Sí, claro. Primero que todo, darles las gracias a ustedes, al instituto, darles las gracias a las personas que estuvieron con nosotros hoy en el webinar, al doctor Víctor Hugo García, que lo veo que está por ahí metidito, a todos realmente. Yo simplemente quisiera darles un mensaje final, hay que entender la historia natural de la enfermedad para poderla entender, para poderla diagnosticar y para poderle hacer el seguimiento y el tratamiento. Es lo primero. Segundo, pensemos en el cáncer gástrico como una enfermedad que podemos prevenir y por eso siempre pensar en lo que es prevención primaria y secundaria. El doctor Valentín Fuster decía que la enfermedad arteriosclerótica, o sea, para que aparezca la enfermedad en el corazón y en el cerebro, comienza por las piernas, pasa por el corazón y termina en el cerebro. Eso lo que significa es, por ejemplo, que el doctor Valentín Fuster diseñó una metodología con todas estas compañías como Siemens y cosas, donde uno podía detectar a nivel de la arteria femoral o de las arterias carotidias si tenían placas de ateroma. Y por eso pudo establecer todos estos modelos de prevención. Entonces, como nosotros no tenemos esa tecnología de las Siemens ni de poder detectar los ateromas y las placas de la mucosa del estómago, pero sí tenemos los factores de riesgo, hay que pensar en los factores de riesgo como elementos para poder definir mucho de las conveniencias de los procedimientos endoscópicos. Eso sería mi mensaje final y darles las gracias a todos. Doctor, muchas gracias a usted por acompañarnos en este excelente webinar, por enseñarnos a todos nosotros la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer gástrico. Como lo dijo el doctor, lo podemos prevenir, también depende de nosotros, también de los ciudadanos y de ustedes como profesionales de la salud, que nos ayuden también a educar. Es muy importante educar a toda la ciudadanía para que entiendan que podemos prevenir el cáncer gástrico y pues si lo tenemos, detectarlo de manera temprana y dependemos de todos ustedes, de todos nuestros profesionales de la salud para que lo podamos detectar de manera temprana. Vuelvo a decirles, se acaba de enviar de nuevo nuestra encuesta de satisfacción. Es muy importante para nosotros que ustedes la diligencien. Recuerden que deben diligenciarla
todos nuestros asistentes. Si no la diligencian todos los asistentes que estuvieron el día de hoy, pues no van a poder obtener su certificado. A veces ya al otro día nos están llamando o a la semana nos llaman que es que yo estuve en el webinar y no me llegó el certificado. Por favor, tienen que diligenciar la encuesta de satisfacción. Eso entonces es todo. Agradecerles a todos ustedes, a todos nuestros asistentes por acompañarnos desde las diferentes ciudades del país, también desde Perú que estuvieron con nosotros. Un saludo muy especial para todos ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @incancerología, tanto en Twitter, Instagram, en Facebook, YouTube y ahora también tenemos TikTok. Entonces, para que también nos acompañen en el TikTok del Instituto Nacional de Cancerología, para que conozcan también todo lo que nuestros especialistas hacen en temas académicos e innovación e investigación, porque el instituto pues es pionero en todo el tema de investigación en cáncer en el país. Agradecemos a todos. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, muy formal y buenas noches para todos. Muy buenas noches, doctor, y buenas noches para todos nuestros profesionales. Quiero recordarles nuestro especialista del día de hoy, profesor emérito del Instituto Nacional de Cancerología, uno de los mejores especialistas en cirugía gastrointestinal que tiene nuestro país y de la institución del Instituto Nacional de Cancerología. Agradecemos a todos por su compañía el día de hoy. Muchas gracias y no olviden diligenciar la encuesta de satisfacción. Feliz noche.